decenas de personas a las cuales las autoridades, previa identificación, le han entregado sus cadáveres, ya han sido enterradas. Entonces significa que esas familias están viviendo el dolor. Pero para quien no ha cambiado la fotografía, es para el señor Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Yesé, porque se dice que supuesta y alegadamente algunas personas, entre ellos contratistas, le advirtieron de la situación de deterioro del techo de la discoteca. El que mueran 221 personas y sobrepasen los 189 heridos no es paja de coco. Y de alguna forma y manera, la sociedad dominicana va a reclamar que los culpables de este hecho sean traducidos a los tribunales de la República. Si realmente se le advirtió y él no le puso atención, o si le puso atención, hizo una especie de chapucería en términos de ponerle parcho al techo de la discoteca, puede ser acusado de homicidio involuntario. El Ministerio Público, el poder político, pudiese tirarle un paño de salvamento al señor Antonio Espaillat, pero por otro lado, esa familia poderosa pueden presionar para que se le haga justicia a sus seres queridos. Si es por poder económico, hay que saber que la familia Grullón tiene mucho cómo presionar. Ahí de esa familia se fueron la hija de Melba Grullón, la heredera, que probablemente no van a hacer demandas de tipo civiles, pero pueden sumarse a demandas penales, porque las amistades se mantienen hasta tanto tú no me afectes intereses. Que la situación en que está metido el señor Antonio Espaillat, cualquiera no se la desea. Buenas tardes, amigas y amigos. Inicia su programa Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Recuerden que estamos con ustedes en los canales 101 y 1101 en High Definition de Claro, canal 81 de Altiz, canal 81 de Aster, canal 20 de Telecable Dominicano, canal 67 de Telecable Central, canal 46 de Win Telecom y canal 647 del Amazon Fire TV Stick. Pero con ustedes también en más de 190 sistemas de cables en todas las provincias del país. En el satélite EUTEL para todo el continente americano y el satélite Intelsat para el mundo. Recuerden que pueden seguirnos a través de todas las plataformas digitales como @SuMundoTV. Búsquenos así en YouTube, en Instagram, en Facebook, en X, TikTok, en Twitter, @SuMundoTV y @Sumundo con el Pueblo. Pero también pueden ver esta transmisión en vivo a través de nuestro portal web www.sumundotv.com. Y aquí ahora, desde el programa número 1 de las tardes, el programa del pueblo dominicano, Su Mundo con el Pueblo, me permito presentar a los compañeros que nos acompañan en estas 2 horas. Y es que a mi izquierda tenemos en el centro de esta mesa al volcán de las tardes, el que no tiene pelo en la lengua, el que le dice lo que sea, quien sea, donde sea y como sea, el doctor Leonardo Suero, líder. Y allá al extremo, Suero es europeo, eso no es chino. Europa, sí. Sí, es europeo. Está mi compañero de vientre, el que me acompaña desde el mismo momento de la concepción. Me refiero a mi hermoso, bonito y lindo hermanito gemelo, Francisco Alcántara. Buenas tardes. Doctor Leonardo Suero. Muy buenas tardes, Francisco y José Alcántara. Y en ustedes dos, a esa legión de telespectadores, amigos y relacionados. En breve se sumará el hermano Humberto Saera. Con todos ustedes, primero darle las gracias por permitirnos nueva vez entrar a sus hogares para llevarle una entrega más de su espacio Su Mundo con el Pueblo del grupo de comunicaciones multimedia Su Mundo. Con todos ustedes, nosotros vamos a compartir temas locales de interés social, no sin antes recordarles que ustedes son la materia prima del espacio y que pueden llamarnos al teléfono 809-547-1158 y con mucho gusto estaremos sacando su llamada al aire. Envía su video, envía su foto, haga su llamada desde la sección, el paraje, el municipio, la provincia, en el país completo, cubre la señal de Su Mundo TV y del extranjero, puede llamarnos del extranjero también. Hágale caso a la
consejo que le da el hermano William Correa: vaya a YouTube, activa la campanita, suscríbase al canal, nos da un like y nos deja sus comentarios en la caja de comentarios, porque para nosotros es sumamente importante saber qué usted piensa del programa para mejorar cada día más, o también para que le haga saber a las autoridades que gobiernan el Estado qué situación anómala está aconteciendo en sus respectivas comunidades, o si usted quiere felicitar a un funcionario porque lo está haciendo bien, desde el Poder Ejecutivo hasta el vocal más sencillo del distrito municipal, el hermano Francisco Alcántara. Buenas tardes, gracias, doctor Leonardo Sodero. Buenas tardes, José Alcántara. Buenas tardes, República Dominicana. Nosotros, como siempre, viviendo aquella satisfacción que ustedes nos provocan al sintonizar cada día este es su programa, Su Mundo con el Pueblo, que como de costumbre realizamos para ustedes y que hoy constituyen las 2 horas más importantes de la televisión dominicana. Este mismo, su espacio, Su Mundo con el Pueblo, donde nosotros junto a ustedes estaremos discutiendo, analizando, visibilizando esas problemáticas y esas situaciones que en definitivo son de gran importancia para todo el país. Hoy, como siempre, con un programa bastante nutrido, muchos contenidos importantes para el país, con los comentarios de cada uno de los panelistas, desde su visión, desde su enfoque, pero con aquel común en el que nos hemos comprometido de emitir, de hablar, dar informaciones, siempre del lado del pueblo dominicano y siempre refugiados en la verdad. Y quisiera, sin que este día sea una excepción, iniciar con esa pregunta, esa misma que ustedes ya conocen. ¿Y qué tenemos para el día de hoy, estimado doctor Leonardo Suero? Tenemos necesariamente que continuar con el caso del Yese, que aunque ha sido recurrente, no es menos importante. Y es que de alguna manera la fotografía ha cambiado. Ha cambiado porque ya decenas de personas a las cuales las autoridades, previa identificación, le han entregado sus cadáveres, ya han sido enterradas. Entonces significa que esas familias están viviendo el dolor. Pero para quien no ha cambiado la fotografía, es para el señor Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Yese. Y digo que no ha cambiado la fotografía porque empiezan a elucubrarse teorías donde se dejan entrever la supuesta responsabilidad penal y civil del señor Antonio Espaillat, porque se dice que supuesta y alegadamente algunas personas, entre ellos contratistas, le advirtieron de la situación de deterioro del techo de la discoteca por el peso que tenía y que había sufrido, como todos sabemos, un siniestro en el año 2023. El que mueran 221 personas y sobrepasen los 189 heridos no es paja de coco. Y de alguna forma y manera, la sociedad dominicana va a reclamar que los culpables de este hecho sean traducidos a los tribunales de la República. Entonces, el señor Antonio Espaillat, si realmente se le advirtió y él no le puso atención, o si le puso atención, hizo una especie de chapucería en términos de ponerle parcho al techo de la discoteca, puede ser acusado de homicidio involuntario. Dígase, violador del artículo 319 del Código Penal de la República Dominicana. Y también puede ser acusado por la violación del artículo 310 del Código Penal por las muertes y lesiones no intencionales de esos ciudadanos. También puede ser acusado por las heridas e incumplimiento de las normas de seguridad, artículo 265 del Código Penal, e ignorar las advertencias. Naturalmente que el 1382 se le aplica de manera completa en cuanto a que ese código o ese artículo, el 1382 del Código Civil, establece que toda persona que por negligencia, torpeza, irresponsabilidad, podría decirse, le ocasionara un daño a otro, está en el deber de repararlo.
Eso también trae una situación de tipo política, que aunque el Poder Ejecutivo no tiene ningún tipo de responsabilidad, pues puede verse metido en el medio como el jamón. Usted le pone a un pan un poco de jamón y el jamón queda en el medio de la dos tapas de pan. Este es el caso del Poder Ejecutivo, que por un lado es amigo, canchanchan, relacionado del señor Antonio Espaillá, y por el otro están las familias poderosas que vieron partir a más de uno de sus miembros. El Ministerio Público, el poder político, pudiese tirarle un paño de salvamento al señor Antonio Espaillá, pero por otro lado, esas familias poderosas pueden presionar para que se le haga justicia a sus seres queridos. Somos amigos, te queremos, pero por tu negligencia, por tu imprudencia, se me fue un familiar, me mataste un familiar, supuesta y alegadamente. Y si es por poder económico, hay que saber que la familia Grullón tiene mucho cómo presionar. Ahí de esa familia se fueron la hija de Melba Grullón, la heredera de toda esa riqueza que ha producido ese banco con el trabajo primero de Alejandro Grullón, posteriormente de su hijo. Pero murió el vicepresidente ejecutivo de la AFP Popular. Si no la primera, está entre las tres principales AFP del país. Se fue, creo que su esposa. Murió, vuelvo y repito, la hija de Melba. Y murió el esposo, el hijo del ministro de Obras Públicas, entre otras personalidades, que probablemente no van a hacer demanda de tipo civiles, pero pueden sumarse a demandas penales, porque las amistades se mantienen hasta tanto tú no me afectes intereses. Es decir, que la situación en que está metido el señor Antonio Espaillá, cualquiera no se la desea, porque de que van a llover cientos de demandas en un caso y en otra. Ahora bien, hay que llamar poderosamente la atención y ver cómo le dan un trato muchas veces favorable a la gente cuando tiene recursos económicos. Yo sé que uno de los compañeros se va a dirigir al tema, por eso no voy a profundizar en términos de cómo se actúa cuando los responsables de un determinado compromiso o responsabilidad de tipo penal y civil corresponde a una de las clases sociales del país alta, cómo se le da un tratamiento diferente. Quiero referirme ya brevemente, porque tendremos más hacia adelante en el programa la participación de algunos juristas que en términos de la responsabilidad penal y civil del señor Antonio Espaillá nos darán su opinión sobre el caso de la alcaldía del Distrito Nacional. La alcaldesa del Distrito Nacional, desde el punto de vista, si se quiere, humano, ha dispuesto que 150 nichos del cementerio Cristo Redentor les sean donados de forma gratuita a aquellos familiares, amigos y relacionados que quieran sepultar a una persona en el cementerio Cristo Redentor. Estos nichos están colocados inmediatamente detrás de la administración, como quien va a salir para Pantoja a mano izquierda. Yo lo conozco y lo he visto. Pero ¿qué acontece? Si la alcaldesa hubiese cumplido su rol de regulador en términos de hacerle la inspección condigna al YC, probablemente esta donación de 150 nichos se lo hubiese ahorrado. Porque de alguna forma y manera, cuando el ente regulador, cuando el ente de control no funciona, la gente se siente a la libre. Yo quisiera que presente el Ayuntamiento del Distrito Nacional y los bomberos que están bajo la égida de la alcaldesa la última inspección que se le hizo a ese edificio del YC. ¿Cuándo fue que se inspeccionó? ¿Será en el 2023 cuando hubo el siniestro? La cuestión es esa. Si realmente, ni civil ni penalmente, la alcaldesa del Distrito Nacional no es culpable, moralmente lo es, porque dejó de cumplir su rol al extremo, señores, que lamentamos, que me parece que el director de planeamiento urbano o de edificaciones
del Ayuntamiento del Distrito Nacional falleció. Esa muerte de alguna manera le toca de cerca a la alcaldía del Distrito Nacional. Nosotros no tenemos hacha que amolar, pero sí queremos necesariamente que se haga justicia. Y si el señor Antonio Espaillat y su empresa son culpables, primero que resalzan de manera como le establezca la justicia a las víctimas heridas y muertas de ese fatal acontecimiento que se produjo en la madrugada del martes de la semana que transcurre. Y si es necesario, y puede probarse su negligencia, si tuvo información de que en esa discoteca habían situaciones, naturalmente, que pudiesen provocar la situación que se produjo, y él lo sabía y se demuestra, entonces que se pase una temporadita en Najayo. El hermano José Alcántara. Gracias, doctor Leonardo Suero. Y continuando en esa línea, quisiera compartir en pantalla, nos ayude nuestro señor director, con un titular de una noticia que extraímos del Listín Diario a propósito de un derrumbe que hubo en algún momento en la provincia La Vega. El señor director lo tiene. Es un derrumbe que ocurrió en La Vega, en multimuebles, un edificio de multimuebles. Estamos viendo, y presten atención, arrestan a los dueños de la mueblería que se derrumbó en La Vega. Los propietarios del edificio de multimuebles serán sometidos a la justicia en las próximas 48 horas debido al derrumbe de La Vega. Compartí otro que está directamente en la página del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República, que dice de la siguiente manera: Ministerio Público arresta a dueños del edificio de multimuebles que colapsó en La Vega. Ministerio Público informó que arrestó la tarde de este martes a los propietarios del edificio multimuebles que colapsó el pasado mes de enero, resultando muerta una empleada y otras 3 heridas al quedar atrapada entre los escombros junto a otros compañeros de trabajo. Yo decía ayer, Leonardo Suero, Francisco Alcántara y el público de Su Mundo con el Pueblo, de que si ese derrumbe hubiese ocurrido en una discoteca, por ejemplo, de un pueblo como San Pedro de Macorís, en una discoteca, por ejemplo, de un barrio populoso como lo es Cristo Rey, en una discoteca de un barrio populoso como lo es el Simón Bolívar, tal vez el mismo día los propietarios hubiesen sido apresados, sin ni siquiera contar el Ministerio Público y la Policía Nacional con una orden de arresto. Lo hubiesen apresados. Pero aquí, lamentablemente, nosotros vamos a ver, desafortunadamente, un tema de clases, y lo decía en el día de ayer. Ahí estamos viendo, no lo está inventando José Alcántara, lo estamos viendo. Por favor, señor director, compártalo de nuevo con el caso del derrumbe en La Vega. Arrestan a los dueños de la mueblería que se derrumbó en La Vega. No lo está diciendo José Alcántara, lo estamos viendo en pantalla. Ponme el de la página del propio Ministerio Público, que fue bastante diligente en ese caso. Ministerio Público arresta a dueños del edificio multimueble que colapsó en La Vega. En ese caso, cuando se amplía esa noticia, dice que la calificación jurídica otorgada por el Ministerio Público a la conducta cometida por los investigadores fue tipificada como homicidio involuntario por el derrumbe que ocurrió en esta mueblería, donde resultó muerta una empleada y otras 3 resultaron heridas. Pero no va a ocurrir lo propio, lamentablemente, desafortunadamente, con el caso de Yepset, por los amplios sectores de poder que emanan del principal, ¿verdad?, propietario de esta discoteca, como lo es Antonio Espaillat. Lo cierto es que el pueblo dominicano espera que se haga justicia. Y al margen de esos comentarios que salen por allí, no, que no es momento de hablar de ese tema, que no es momento de hablar de demanda, sí es que este es el momento. Es que un tema como ese, que nos ha costado a nosotros casi 250 fallecidos, 250 muertes, padres, hijos, hermanos, primos, sobrinos, familiares, no es un tema para dejarlo para después o dejar que se enfríe. Este es el momento en que debe haber sanciones, este es el momento en que debe hacerse un ejemplo con este tipo de acontecimientos que permitan que las autoridades dominicanas puedan de una vez y por todas regular
todo lo que tiene que ver con las construcciones, con las edificaciones de nuestros centros de diversión. Es ahora, este es el momento. Y la única manera de poder empujar para que se puedan cumplir con los reglamentos en materia de construcción, para que un hecho atroz como ese no vuelva a ocurrir, es que haya consecuencias frente a los tribunales. Es que de la misma manera que el Ministerio Público actuó y profundizó de manera rápida las investigaciones en el caso de la mueblería de La Vega cuando colapsó, que apresó a sus propietarios y los tipificó como homicidio involuntario y fueron presentados ante la justicia, de esa misma manera este pueblo espera que el Ministerio Público profundice rápidamente las investigaciones, que no será nada difícil porque hemos visto todo el tema de esa edificación, los grandes vicios que tenía y la irresponsabilidad de esa construcción, las desmenuzábamos ayer con un experto. En virtud de eso, no hay que profundizar las investigaciones para que se pueda evidenciar la irresponsabilidad que hubo de parte de los propietarios de YEPSE, que hoy le han costado a la República Dominicana casi 250 muertos. Son las cifras preliminares oficiales. De manera que nuestra esperanza está en una justicia que opere en beneficio de esas víctimas y nuestra esperanza está en un Ministerio Público que de la misma manera que fue eficiente con la mueblería de La Vega, pues que de esa misma manera sea eficiente con las investigaciones del colapso que ocurrió en el YEPSE y que sean sentados frente a los tribunales los propietarios de esta discoteca, porque en definitiva este pueblo necesita que se haga justicia. Recordar, José, antes que Francisco haga su comentario, también el hecho de la explosión en San Cristóbal. Fueron apresados los propietarios, aunque luego, después que hubo la investigación con Dina, pues inclusive se le impuso prisión domiciliaria, es decir, que se le impuso medida de cohesión. Entonces puede hacerse lo propio con el caso del YEPSE, siempre y cuando se demuestre de que hay una centila que puede llevarlo a un juicio de fondo al señor Antonio Espaillat. Francisco Alcántara. En ese mismo sentido, ¿verdad? Hoy ya se están trasladando los restos de Uri Pérez. Va a ser sepultado en Parque Cementerio Puerta del Cielo. Correctamente. Todos, un velatorio ahí donde asistieron, ¿verdad? Toda la clase política, empresarial de la República Dominicana, así las diferentes provincias donde provenían muchos de los fallecidos, pues estuvieron haciéndose sus honras fúnebres, sus cristianas sepulturas. Dicen que están colapsadas en el caso de Santo Domingo las funerarias por el gran volumen de personas que se están velando lamentablemente a partir de esta terrible tragedia. Y yo quisiera nuevamente rescatar la ley de urbanización, la ley 675, que entra en vigencia desde el año 1994, que establece la ley de urbanización, ordenamiento y construcción. Y yo creo que hay que tocar todas las fichas que tienen la responsabilidad en la construcción, los materiales que se usan, porque no solamente aquí existe en cuestión los propietarios o el propietario del YEPSE, Antonio Espaillat, sino que el Ministerio Público tiene la obligación, en la profundización de esta tragedia, que hoy mantiene en luto a toda la República Dominicana, de señalar también a nivel de los organismos o de las instituciones que tienen que velar por la correcta construcción, las permisologías, las inspecciones en la construcción o modificación de la misma, que estaban adjuntos al caso de esta discoteca. Eso quiere decir que así como hay una obligación de que la justicia interrogue a Antonio Espaillat, también la justicia debe interrogar del Ministerio de Obras Públicas a los inspectores que tenían la obligación de presentar los planos de esta discoteca y validar que la construcción, así como las modificaciones que se le han hecho, pues tengan la validación al contar
con los requisitos que la propia ley establece para cualquier modificación de las infraestructuras. Entonces yo creo que esa investigación debe abarcar todo. ¿Por qué? Porque si la justicia demostrara que hubo negligencia de parte de los propietarios en esta construcción y producto de esa negligencia se provocó lastimosamente la muerte de centenas de personas en el YEPC, pues hay también una culpabilidad del Estado dominicano por no haber hecho las verificaciones a través del Ministerio de Obra Pública en las inspecciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros hemos analizado en más de una ocasión que lamentablemente las leyes en la República Dominicana son aplicables para las personas de bajos recursos. El que tiene 2, 3 centavos en los bolsillos, el que vive acomodado, el que forma parte de las grandes élites del país, de las clases económicas, pues es un privilegiado en esta sociedad, porque las leyes, aunque tienen que ser ejecutables para todos los ciudadanos dominicanos, pues las personas adineradas en este país están exentas culturalmente de tener una obligación con las disposiciones legales. Pero así mismo pasa con la aplicación de la ley frente a la violación de la misma, porque hemos insistido que la justicia hoy en la República Dominicana favorece a las personas adineradas y que solo los desprotegidos, los hijos de Machepa, son los que son juzgados en este país por la violentación de cualquier ley. De manera que es preocupante esta situación y repito, si se demostrara que hubo negligencia de parte de Antonio Espaillat, lo que provocó el colapso del techo de esa discoteca y la posterior muerte de centenas de ciudadanos dominicanos que estaban en esa discoteca, también debemos decir que por omisión, el Ministerio de Obra Pública, en las inspecciones y validaciones que la propia ley envía a que realice las construcciones, también el Estado entonces es culpable de esta tragedia. Y hay quienes entienden la tesis de que en este momento de tragedia, en este momento de luto, no se puede ir pensando en procedimientos legales, y yo digo que sí, porque así como otros, en circunstancias parecidas, pero no tan gravosas como esta, en virtud del número de personas fallecidas, se han apresado en menos de 24 horas los propietarios, pues la justicia debe demostrar que no opera a favor del dinero. La justicia debe mostrar su imparcialidad. La justicia debe demostrarle a este país que los millones que hoy rebosan y se desbordan de las cuentas bancarias del señor Antonio Espaillat no tienen más peso que la justicia que merecen, no los adinerados que lamentablemente fallecieron, sino gente también de bajos recursos que estaban ahí compartiendo un cumpleaños, escuchando a la voz alta del merengue. Entonces la justicia tiene que demostrar que no opera a favor del dinero, que se va a hacer justicia. Y debe demostrar que el dinero no está por encima de la aplicación justa de la ley. Y que el señor Antonio Espaillat debe ser urgentemente convocado por el Ministerio Público, que los inspectores de obra pública tienen que ser convocados y aclarar cuáles fueron las violentaciones y las consecuencias que habrán para que este pueblo sienta que se le hizo justicia a esta tragedia. Nosotros nos vamos a una pausa. Ustedes quédense con nosotros para que sigan disfrutando de su programa, Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. La justicia tiene una responsabilidad con Sí, esta sociedad muy fuerte. Continuamos con su espacio Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Le pasamos la palabra al hermano Humberto Saera. Adelante, Humberto.
Bueno, muchas gracias, Suero. Buenas tardes, República Dominicana, a nuestros compañeros del panel, tanto José como Francisco Alcántara. Señores, en este país, al parecer, el gobierno, las autoridades, como que disfrutan de las desgracias del pueblo dominicano. Y digo esto porque el bendito puente de la 17, que está carcomido, que está podrido, que hay videos por todas partes. Señor director, si tenemos alguna imagencita rápido con relación a este puente de la 17, que ya está a punto de colapsar, donde pasan cientos de vehículos diariamente, y sigue abierto, señores. Sigue operativo. ¿Qué vamos a esperar? Estamos saliendo de una desgracia mundial, porque lo de Jet Set no tiene ningún antecedente en ninguna parte del mundo donde haya sucedido una desgracia a nivel de discoteca como la que ocurrió aquí en República Dominicana en Jet Set. Que este tema está bien candente porque ahora hay nuevos elementos que están saliendo a relucir y que donde posiblemente tenga una acción penal el dueño de Jet Set, el señor Espaillat. Se están tejiendo todas las telarañas posibles para lograr el esfuerzo, contundente esfuerzo de las familias y de los que lamentablemente perdieron la vida allí, los familiares de quienes perdieron la vida, para hacer una posible demanda penal, no solamente una demanda administrativa por decir que le vamos a quitar esto o aquello, sino con cargo penal. Pero en este caso, señores, ese puente de la 17, nuestros compañeros del panel estuvieron allí en horas de la mañana de hoy, Francisco y José Alcántara, y sintieron pánico, terror debajo de esa estructura, porque cuando pasa un vehículo, da la sensación de que se viene abajo el puente, de que en cualquier momento colapsa. Señores del gobierno nacional, señor presidente Luis Abinader Corona, ¿qué vamos a esperar para resolver este bendito tema del puente de la 17? A que suceda una desgracia y haya 300, 400 muertos más en el país. No basta lo del Jet Set, no basta lo de San Cristóbal, no basta tantas cosas que han sido advertidas y que no han sido solucionadas. Yo creo que debemos estar, y ustedes, señores usuarios de ese puente, quienes transitan, eviten hacerlo porque en cualquier momento colapsa y ustedes van a ser responsables también de su desgracia. Sí, tenemos, Suero, tenemos el contacto con el abogado. El contacto con, discúlpame. No, adelante. Comentario. Es un tema importante. Vamos a conversar brevemente con el doctor Manuel Soto Lara, que nos dará alguna información en relación al tema que discutimos en relación a la responsabilidad civil y penal de los propietarios de la discoteca El Yesé. Buenas tardes, Soto Lara, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hermano, estuve escuchando, o más que escuchando, leyendo un artículo donde tú estableces una posible responsabilidad penal del señor Antonio Espaillat en relación al trágico incidente siniestro que se produjo en la madrugada del martes en la discoteca Yesé. ¿En qué te fundamenta, Soto Lara, para hacer estas afirmaciones? Mira, en esencia, lo que me ha motivado es que he observado que hay una actitud de protección en función de la condición de la persona propietaria del establecimiento. Y es una responsabilidad del Estado, independientemente de la condición de la persona, que se haga una investigación seria que descarte
o que establezca la responsabilidad tanto civil como penal de aquellos que pudieran, reitero, tener su responsabilidad comprometida con esos hechos. Porque si esa discoteca fuera de Leonardo Suero, de Manuel Soto Lara o de cualquier dominicano sin abolengo, habría una investigación abierta y tal vez estuviéramos hasta presos. Pero ocurre que aquí hay personas que son intocables y hay sectores de los medios de comunicación que están generando una línea editorial de solidaridad y de sensibilidad con ese sector que pudiera ser el responsable de esa tragedia, pero que evidentemente lo que buscan es blindar una posible, yo no acuso, una eventual responsabilidad penal de el dueño, Antonio Epayat, el administrador y esas personas. Hay razones para presumir que razonablemente ellos pudieran tener su responsabilidad penal comprometida seriamente con esos hechos por negligencia, imprudencia, falta de prever lo que era previsible. En tanto, se ha dicho que ese es un establecimiento que se incendió. Hay ingenieros asumiendo con responsabilidad ante el país postura en el sentido de que recomendaron la demolición de ese edificio y que eso no se hizo. Tenemos versiones de la Junta de Vecinos y de vecinos del entorno que hablan del escándalo, del desorden, de la impunidad, que la misma fiscal se presentaba ahí, pero que ellos eran intocables. Hay video que se observa del sábado, 2 días antes de la tragedia, el personal de conserjería barriendo sedimento que caía del techo, que era colapsando ya que estaba. Y eso ocurría ante la indiferencia de los propietarios de ese establecimiento comercial, quienes subieron en el techo sin ningún tipo de reparo, sin ningún tipo de cautela, de manera irresponsable tal vez, algunos generadores eléctricos que pesan muchísimas toneladas, además de compresores de aire acondicionado, en una losa antigua, colapsada, quemada y sin soporte, porque el salón era amplio y esa losa, me refiero a lo que conocemos comúnmente como el plato del edificio, no tenía debajo ni columna ni viga que lo sostuviera, lo que era evidente que generaba un riesgo. Esta investigación tiene inclusive que trascender ante las autoridades que tienen rol de supervisión y control y que tampoco hicieron su trabajo, además de aquellas autoridades que recibieron denuncias y que también se hicieron los locos, porque hoy tenemos el país enlutado, la comunidad internacional consternada y solidarizada con la República Dominicana, y ese no es un hecho que debe quedarse ahí, como que fue que una catástrofe, como que fue un caso fortuito, como que fue fuerza mayor. No, ahí los indicios serios que hay es de que se trata de negligencia censurable por parte de los dueños y de los responsables de ese establecimiento. Doctor... En nuestro artículo de opinión, lo que estamos pidiéndole a las autoridades es la constitución de una comisión multidisciplinaria, donde esté, por ejemplo, el CODIA, que designe ingenieros estructurales, expertos estructuralistas, que ahí esté el cuerpo de bomberos, que ahí esté la defensa civil, obras públicas, medio ambiente y todos los órganos afines para establecer la responsabilidad que se pueda derivar de ahí. Porque hay muchas víctimas que van a ir a los tribunales y necesitan los jueces para dar una sentencia hacedora de justicia
a favor o en contra, no importa, pero que se establezca la verdad. Doctor, De un peritaje serio que le diga qué fue la causa de eso, para que el juez pueda saber si puede deducir responsabilidad sí o no. Y eso hay que hacerlo ahora, no cuando encubran y boten los escombros. doctor, una pregunta bien importante. Usted habla de peritaje. Debe haber un expediente previo, anterior, de aprobación, de operatividad de los bomberos, que son los que en definitiva dicen, bueno, este local está apto, no está apto, tiene el sistema, las estructuras están formadas de tal manera que se pueda. Y debe haber también, alguien comentó que al señor Espaillat le habían recomendado reforzar con acero, con vigas de acero, la parte del plato, de la estructura, para evitar que colapsara producto del excesivo peso que le colocaron encima a un lugar que estaba diseñado para un cine y que no tenía la capacidad de soportar las cientos de toneladas que cargaron sobre esa estructura. Eso es correctísimo. Exactamente a eso es que nos estamos refiriendo, que hay que hacer una investigación seria, hay que hacer un peritaje para determinar todo eso, porque mañana esas víctimas encaminarán sus pasos a los tribunales, pero si no hay un peritaje que se establezca si efectivamente se incurrió en faltas, por ejemplo, hay muchos precedentes. En el Perú, en el año 2002, se incendió la discoteca Utopía, donde unas 29 jóvenes personas perdieron la vida. Ahí hubo condena de 18 y 22 años al propietario y al administrador de ese establecimiento, porque se dieron la capacidad, porque era un local para 400 personas y le metieron 500, porque también el juez retuvo que no había áreas de escape y que las mismas no estaban además señalizadas. Entonces, Soto, ¿a qué pena pudiese enfrentarse el señor Antonio Espaillat y comparte en caso de ser encontrado culpable penalmente? Porque lo civil lo determinará el juez en función de la demanda de los actores civiles. ¿A qué pena se enfrentaría? mira, dos cosas. Lo primero es que aún en el aspecto civil, tú sabes que no hay responsabilidad sin falta en el aspecto civil. Y por eso, hasta para establecer una indemnización civil, hace falta un peritaje serio. La pena establecida entre nosotros, porque aquí habría que hablar en principio de homicidio involuntario. Y los homicidios involuntarios en el derecho penal dominicano, artículo 319, contemplan pena de entre 3 meses y 2 años de prisión. Es una pena muy privilegiada. El derecho contemporáneo establece pena hasta de 20 años para los delitos culposos. En el caso de nosotros, que tenemos un código de la época de la Revolución Francesa, un código centenario ya, tenemos una pena privilegiada que es leve, pero aún esa, en el caso de que alguien sea responsable, hay que imponérsela, porque la Constitución Política del Estado proclama el principio de igualdad entre todos. Y si los jueces todos los días están condenando a pobres porque violan el Código Penal, cuando los violen los ricos y los poderosos también deben aplicarle la pena. Doctor, ¿entraría en la ecuación los organismos, las instituciones que deben hacer las inspecciones, en este caso Ministerio de Obra Pública, en caso de que practicaran la omisión de las verificaciones del lugar? ¿Entran en la ecuación de la demanda? Sí, yo entiendo que las autoridades representativas del Estado que no cumplieron con su obligación de supervisar, de controlar o de cumplir su responsabilidad cuando alguna persona hizo denuncia, ellos comprometen 2 responsabilidades. Una responsabilidad civil del Estado, porque ellos obran por cuenta del Estado y existe un vínculo de comitencia, de comitente pre-posee entre ellos y el Estado,
pero además hay una responsabilidad patrimonial que es individual y personal de esos funcionarios públicos que tengan su responsabilidad comprometida. Por eso yo digo, aunque es un arma de doble filo, que debe estar el Ministerio de Obras Públicas, porque al menos al ministro le va a doler su hijo y creo que no se va a prestar a una confabulación para un informe que favorezca a cualquier poderoso que pudiera eventualmente encontrar su responsabilidad comprometida con esos hechos lamentables. Soto, lo mismo pudiese ocurrirle a la alcaldesa del Distrito Nacional responsable de la inspección condigna de que en su condición de gerente del municipio y teniendo un departamento de edificaciones y el cuerpo de bomberos depende de ella, al no hacer esta inspección, si es que no se hizo porque estamos hablando de manera subjetiva, pudiese también ser arrastrada en términos patrimonial al pago de alguna indemnización a las víctimas. Sí, pudiera hacerlo, pero la cuestión es compleja porque es posible que haya una responsabilidad del ayuntamiento, pero que no sea precisamente de esta incumbente, sino de incumbentes pasados. Por eso hay que hacer un trabajo bien hecho y ser presidente de una comisión imparcial. Bueno, estuvimos conversando con el doctor Manuel Soto Lara. Gracias. Soto, muchísimas gracias. Esperamos que nos tenga al tanto de cualquier inquietud al respecto. Si en algún momento una de las víctimas se acerca, los familiares de alguna de las víctimas se acercase a ti y tú lo representaras, pues Su Mundo con el Pueblo está abierto a todo tipo de información con la finalidad de tener bastante orientada a la población. ¿Alguna opinión final, doctor Soto Lara? Agradecer a ustedes que me hayan tomado en cuenta para estas declaraciones y decirle al país que, como siempre, seremos soldados al servicio de la causa de los mejores intereses del país. A nosotros no nos anima ningún tipo de actitud mezquina, animadversión en contra de nadie, sino que queremos que se sienta un precedente para que en lo adelante todos los hombres y mujeres de la República Dominicana estemos más seguros y que las autoridades sepan que tienen que cumplir sus funciones o que de lo contrario se pueda derivar consecuencias. Así se hace patria. Muchas gracias, doctor Manuel Soto Lara. Bueno, señores, con la declaración del doctor Soto Lara, vamos a la pausa. Y mira que tengo entendido que el encargado del ayuntamiento de la parte de infraestructura murió en el evento. Decirle a la provincia de San Pedro de Macorís, ya que la doctora Glass, que también falleció en este terrible evento, que ella será el día de hoy sepultada en el cementerio El Tamarindo en San Pedro de Macorís, la doctora Glass, para que todo el que no tenga la información se pueda dirigir. Creo que ahora a las 5 estarán siendo sepultados los restos de la doctora Glass. En ese tenor también decirle a los telespectadores de Su Mundo con el Pueblo que Rudy Pérez está siendo sepultado en el Parque Cementerio Puerta del Cielo, donde también está sepultada su esposa y donde Rudy iba con frecuencia a visitar a su esposa. También nos informan que Alessandra Grullón, hija de Melba Grullón, estará siendo sepultada también en el Parque Cementerio Puerta del Cielo. Eduardo Grullón y su esposa lo propio. Es decir que esta tragedia que enluta a diferentes familias, pues realmente ha creado una situación de dolor local e internacional. Vamos a la pausa, don Humberto, y cuando regresemos usted continuará con su comentario. Sí, y hay cosas muy interesantes. Viene otro abogado también por allí. Pues mejor. Pues vamos a la pausa y regresamos en breve. Seguimos en Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Así mismo es. Hoy estamos profundizando. Un comunicador muy conocido del país ayer en su programa dijo: yo no quisiera estar ni cerca del zapato del señor Espaillat. Con esta situación que está pasando y que tiene que afrontar ahora, no creo que se le haga muy fácil el asunto. Pero para profundizar más con los juristas de nuestro país, Leonardo Suero, tenemos en línea vía Zoom a otro connotado jurista dominicano.
que nos va a dar otras pinceladas sobre lo que pudiera ser la consecuencia penal para el señor Espaillat con esto del derrumbamiento del techo de la discoteca Jet Set. Leonardo. Bueno, en esta ocasión, por la vía del Zoom, vamos a conversar con el doctor Gilberto Rodríguez, abogado de la República, para que nos dé su visión en función de su experiencia penal y naturalmente civil con relación a qué puede esperar la población, si puede haber algún tipo de enjuiciamiento al señor Antonio Espaillat y comparte. Adelante, doctor Gilberto Rodríguez, ¿cómo está usted? Buenas tardes, estamos muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Tratando de sobrevivir. Doctor, su apreciación en función de las negligencias, torpeza, como establece el 1382 del Código Civil, que todo aquel que causa un daño a un tercero está en la obligación de resarcirlo, pero sobre todo la parte penal. ¿Usted qué piensa? ¿Puede serle atribuido algún tipo de situación que lo lleve a los tribunales al señor Antonio Espaillat luego de esta tragedia del derrumbe del techo del Jet Set? Evidentemente que ha operado una mentalidad más mercantilista que de proteger a las personas, y eran faltas que se venían dando paulatinamente. Fue una estructura que colapsó completamente, es decir, no fue que colapsó una parte, fue un daño que se fue estructurando y ellos tenían conocimiento, y habían informes, inclusive tenemos conocimiento de un incendio que sucedió en el 2023, y todo eso vino a debilitar la estructura, y ellos en vez de demoler eso, hacer una estructura nueva, mejor sobrecargaron más esos techos, pero no vemos puntualmente una imputación penal, que de haberla sería por homicidio culposo y no sería tan consecuente. Sí, lo que vemos es su responsabilidad civil, aunque en algún momento en nuestro país deben de fortalecer, tanto también como en los casos de accidentes de tránsito, que a veces se ve como casi voluntario, como en este caso, y usted siente que las leyes no son tan gravosas en cuanto a lo penal, y en algún momento tenemos que abocarnos para que este tipo de conducta no solamente golpee los bolsillos de ese tipo de personas, sino también que lo someta a un régimen de prisión. Doctor Gilberto Rodríguez, en su amplio conocimiento jurídico sobre temas esenciales de la vida, de la cotidianidad dominicana, de los procesos legales, penales, si se demuestra que hubo negligencia, si se demuestra que había ya un conocimiento previo de lo que podía suceder, de esta catástrofe que pudo haber sido evitada, tomando en cuenta que el sábado próximo pasado una persona vivió allí, en ese mismo escenario, cuando se colapsó un pedazo de esa estructura que cayó en una mesa que tenía, y luego salieron asustadas, temerosas de allí, y luego vemos a sus empleados barriendo, a los empleados de Jet Set, barriendo los escombros, y que ya estaba cayendo arenilla. No hay probabilidad de demostrar que esto pudo haberse evitado, esta desgracia, esta tragedia, y que le dieron hacia adelante sin importar lo que podía suceder, como de hecho sucedió el lunes pasado. Evidentemente que operó una conducta de alguna manera irresponsable por parte de los propietarios y administradores del local. Evidentemente que lo que sucedió no fue lo que sucedió de la noche a la mañana. No hubo un terremoto, no hubo un efecto que causara esa catástrofe, sino que fue que ellos miraban para otro lado. Y cuando le hicieron las observaciones, supongo que los bomberos, cuando el incendio en el 2023, le hicieron algunas observaciones. Pero fíjense, paradójicamente ahí falleció el encargado de infraestructura urbana del ayuntamiento, que posiblemente sea una persona a la cual debió de haberle rendido algún tipo de informe, haberle dado algún tipo de seguimiento a esa estructura. Y posiblemente a él le van a echar la culpa ahora, porque ya él no se va a poder defender. Doctor, ¿no pudiera decir jurídicamente cuáles son a su parecer, los artículos, disposiciones legales que usted entiende que se han violentado, que pone quizás en una posición no muy privilegiada al empresario Antonio Espaillat? ¿Cuáles son los artículos específicos que usted ha identificado que lo desfavorecen? Específicamente estamos hablando de responsabilidad civil, porque lo que le decíamos a ustedes es que, y estamos consternados, hay cosas en nuestra legislación que deben de actualizarse,
y debe de grabarse de alguna manera, porque esta catástrofe no puede quedarse como un simple caso de un homicidio involuntario con una prisión de 2 años que nadie la cumple, que termina siendo firmas mensuales. Entonces, a nivel penal no hay esa gravedad que tú... Ahora, cuando a este código le pongan, por ejemplo, el cúmulo de pena y tú me le sumes 221 muertos a 2 años, entonces estaríamos hablando de un caso. Pero un caso que solamente sería un caso de 2 años, por ese no tendría sentido. Pero sí el aspecto civil, el 1382 y 1383 del Código Civil, que establecen la responsabilidad hacia la persona que por un daño, por una negligencia o inobservancia, causa un daño a otro, lo obliga a repararlo. Gilberto, el gobierno acaba de anunciar hace poquitas horas, a través de su vocero, Homero, de que va a iniciar un levantamiento técnico de la infraestructura del jet set, esto al margen de las investigaciones que deberá propiamente realizar el Ministerio Público. ¿No podría entorpecer las investigaciones del Ministerio a quien le corresponde hacerlas, que el gobierno de manera paralela también haga un levantamiento? Bueno, es que en este caso se dice que se le hicieron denuncias al Ministerio Público y que de alguna manera este gobierno va a tener que establecer responsabilidades hacia funcionarios que recibieron denuncias y miraron hacia otro lado. También se dice que los mismos policías que entraron a socorrer a las víctimas, hay un video de una persona que sobrevivió, que supuestamente parte de eso que se denuncia, de que estaban utilizando las tarjetas y la pertenencia de las víctimas, se dice que los mismos policías que entraron a socorrer lo que estaban era saqueando a las personas. Doctor, hay que establecer responsabilidad. Doctor, conversábamos hace un momento con el doctor Manuel Sotolara y nos dejó entrever que funcionarios que debieron actuar miraron hacia el otro lado, como usted señala, y en ocasiones, al ser rectores de la ciudad, en el caso de la alcaldesa del Distrito Nacional, a quien le corresponde la inspección vía bombero y del propio Departamento de Planeamiento Urbano, podría decirse, la inspección de esos lugares y no la hicieron. Entonces quisiéramos preguntarle, solidariamente el ayuntamiento o en la persona de la alcaldesa pudiesen arrastrar algún tipo de responsabilidad civil. Evidentemente que sí, que el Estado de alguna manera es responsable. El Estado está obligado a garantizar la integridad física de sus ciudadanos. En este caso, de alguna manera, así sea porque uno de los engranajes que debió de actuar, sea la fiscalía, sea el ayuntamiento o demás, no operaron en la forma indicada, por corrupción, por imprudencia, por lo que sea. Eso conviene en una responsabilidad del gobierno, pero ¿qué sucede? Es una puerta que si se abre, va a dar al traste. Por ejemplo, que si una persona va por una autopista y hay un hoyo y tiene un accidente, también va a demandar el Estado. Entonces, tenemos que concentrarnos en Espaillat. Pero debería ser. Espaillat es la persona que es responsable y es la persona que tiene que ser demandada directamente. Pero, doctor, nosotros entendemos que eso es sumamente importante, que el ciudadano haga acopio de los derechos que la Constitución y las leyes le protegen, porque nosotros vemos en las vías y carreteras que hay una serie de obstáculos que a veces por falta de una tapa, de un invernal, una gente se parte una pierna y lo deja así, porque no hay la precedencia de poder someter a los titulares o por qué no a las instituciones en función del daño que le ha ocasionado por no prever que hay una tapa o que hay un árbol, que hay un cable, que hay un pedazo de varilla, etcétera, etcétera. Ese debería ser el norte, porque nosotros vivimos en un Estado social, democrático y de derecho que tiene que garantizar, entre otras cosas, la seguridad y la vida del ciudadano. Eso sería sumamente importante, que el ciudadano haga acopio y someta a las autoridades, porque en República Dominicana hay un estribillo que establece que el Estado es indemandable, y eso no es verdad. Lo que pasa es que la gente no ejerce el derecho a la demanda, porque los jueces no le dicen a nadie, yo voy a hacer una demanda por ti. Es la persona que tiene que mover la acción legal, civil, penal, laboral, administrativo, lo que fuese. Entonces eso sería sumamente importante, que la gente pueda en su momento tener concienciación y demandar a los titulares y a las instituciones
a los titulares en su patrimonio y las instituciones con el objetivo de que les resalzan cualquier daño. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Sí, usted tiene razón, es un estado ideal y de alguna manera sería bueno sentar un precedente. Ahora bien, mi recomendación, porque de alguna manera uno cuando incorpora una acción, uno lo que busca es llegar a un final feliz, y si es posible que ese final no se demore demasiado, porque una justicia demorada es una injusticia. Entonces, involucrar al Estado, en este caso, yo entiendo que si yo fuese el titular de la acción no lo haría. Y veo muchos comunicadores criticando a un señor que le falleció la esposa en ese incidente, criticándolo porque él dijo que iba a hacer una demanda colectiva, y yo entiendo que cada quien canaliza sus energías de la forma que entienda, porque él está pasando por una situación y nosotros estamos mirándola desde afuera. El dolor de él solamente lo sabe él, y como él lo canaliza y lo está canalizando hacia quien tiene que canalizarlo, hacia Espaillat. Hay un caso muy particular de un joven que fue asesinado, maltratado por un agente policial, al cual tenemos conocimiento, que usted nos puede dar, ampliar esta información, que fue sacado hacia Colombia, quizás con la intención de evitarle algún juicio, alguna persecución jurídica. Explíquenos de qué se trata este caso de este joven que lamentablemente perdió la vida en manos de oficiales de la policía. Estamos hablando de un chico de una familia humilde de Boca Chica, Jason Santana Quesada, el cual en aquellos tiempos de la pandemia, cuando había los toques de queda, la gente en la comunidad se reunía en los patios, y cuando llegaba la policía, evidentemente que la gente salía corriendo porque lo apresaban y le ponían una multa que muchas veces no podían pagar. En esas circunstancias, Jason ve que la policía llega y se va, como se va el grupo. Por allí la policía pudo darle alcance, y en esas circunstancias la policía empieza a agredirlo físicamente hasta que un sargento mayor, en ese momento Rafael Oatre Lluviera, desenfunda su arma, estando su madre presente y pidiéndole que no sigan golpeando a su hijo, y le infirió un disparo que le causó la muerte. Estamos hablando del 2021, y ha operado una impunidad que ese agente en ese momento, la unidad debió de arrestarlo ahí, hizo facto, comandada por el coronel Montero, y nunca se arrestó. Se emitió una orden de arresto que nunca se ejecutó, y por más que la familia ha insistido, la fiscalía se ha hecho de la vista gorda y la policía nunca lo entregó. Y la última información que obtuvimos a través de la Interpol y de Inmigración es que ese agente salió con rumbo a Colombia, y nosotros sabemos que por lo general quien sale con rumbo a Colombia es para falsificar documentos, de ahí seguir para Europa, y hemos visto que ha operado una impunidad. ¿Por qué? Porque es un desarrapado, es una persona de escasos recursos. Y aquí, cuando hay un muerto de escasos recursos, no se le da la debida atención. Lamentamos el caso del YC, pero por tratarse de gente de muchos recursos, es que Espaillat la tiene muy difícil. Porque si fuera el caso de Jason Santana Quesada, probablemente pasara lo que está pasando con ese caso. Bueno, doctor Gilberto Rodríguez, abogado de la República, gracias por sus orientaciones legales. Su Mundo con el Pueblo le abre las puertas para que usted en cualquier momento que quisiera llamar, explicar alguna situación, o nosotros mismos pedir su orientación jurídica en un caso u otro, pues tener la oportunidad de volvernos a conectar con usted. ¿Alguna apreciación final, doctor? No, solamente desearle las gracias a ustedes por el espacio, y estamos a nuestra disposición. Muchísimas gracias, doctor. Miren esto, antes de irnos a publicidad. Jueces temen colarse el edificio de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, igual que el YC. Esto es una noticia que estén corriendo por las redes. Jueces se advirtió de colapso. Jueces advierten que la edificación que alberga la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dígase la antigua Procuraduría, así como otros tribunales y oficinas administrativas, podrían colapsar, tal como ocurrió el pasado martes en la discoteca YC, tragedia que hasta el momento ha cobrado la vida de 221 personas y ha dejado decenas de heridos. Isis Muñiz, quien preside la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana, dijo que el 7 de enero pasado alertó sobre los estudios de vulnerabilidad realizados a dicho edificio, los cuales
indicar un riesgo inminente de colapso. El edificio se encuentra ubicado en la calle Juan Bautista Pérez, Horacio Vicioso, Juan Dios Ventura Simón y la calle Hipólito Herrera Villini de la capital. Señores, actuemos con tiempo. Esto es del YC y el puente de la 17. La jueza está advirtiendo que en enero se hizo un estudio que arrojó posibilidades de inminente colapso. En enero. En enero. Estamos en abril. Y en abril eso está funcionando. No, ¿Cómo oye, no ha pasado y el nada? puente de la 17. Anda. El puente de la 17 en cualquier momento se Pero derrumba. el puente de la 17, Humberto, fue construido y yo recuerdo que en esa fecha vendía periódicos por ahí, por la 18. La 18 era una calle, una pendiente, que doblaba ahí en lo que le llaman la 17. Exacto. Entonces, ¿qué acontece con una vida útil del 20 años? 20 años. Llegado el 1993 debió haber sido intervenida. Del 93 a la fecha, 32 años. hace ya 32 años. Tiene 32 años de haberse construido de más. Y lo que le viven los diferentes gobiernos, porque no es culpa de este Ministerio de Obras Públicas ni de esta administración, viven poniéndole palcho y cayendo encima de algunas casas. Bueno, probablemente mañana tengamos algún reportaje de la unidad de investigación de Su Mundo con el Pueblo que estuvo por allá. Probablemente mañana, mañana la vamos a tener, espérela, de una investigación que se hizo para ponerlo al contexto a todos ustedes. Entonces, sería interesante que la comisión que dirige Osiris de León, ingeniero él, que se mete 500,000 papeles en los bolsillos, haga los estudios condignos con la finalidad de que todas esas obras de infraestructura se le puedan rendir al gobierno central el informe condigno con la posibilidad de que puedan ser intervenidas y que no hayan más muertes. Ahí lo tenemos, la información que acabamos de leer. Gracias al señor director. Por cierto, que el presidente en su decreto 195-25, el 195 de este año 2025, decretó la extensión del duelo nacional para los días 10, 11 y 12. O sea, era hasta hoy, pero se extiende a viernes, sábado y domingo el duelo a nivel nacional. Donde debe haber una intervención de las autoridades rápida y veloces en el cableado, jóvenes, de las calles, de los cables. Ese es el decreto, ¿no? Ese es el decreto, sí. El decreto. 195-25. Baje, director, por favor. Digo que donde debe haber una intervención urgente para evitar inclusive que hayan siniestros, que se quemen electrodomésticos, se quemen viviendas y haya pérdida de vida en el cableado de algunos barrios de la zona norte. La unidad de investigación de Su Mundo con el Pueblo, poniendo el oído en el corazón del pueblo, en esta ocasión estuvo en el ensanche Espaillá chequeando cómo están los cables en algunas de las calles principales de ese sector. Vamos a pasar ese reportaje para enterarlo a todos ustedes. Esos son nidos. No, nidos no. Eso es una especie de tala de araña envuelto, que uno no sabe cómo, porque en esos sectores hay una especie de corporación de electricidad privada sí, de unos muchachos que se suben con unos cables a picar. Y los técnicos teniendo hay un tal tuti. Y hay una imagen donde está uno montado y dice, ¿qué cable corto? El negro. ¿Lo tenemos? Y en esa telaraña ya usted sabe. Dios. Vamos allá, señores, para que ustedes, como siempre, igual que el señor Amengual, sean el jurado. Adelante, señor director, con el reportaje. Dios mío. Hacen esos pozos filtrantes, todo el mundo tiene agua y los barrios estamos careciendo a veces. A una vecina en estos días se le quemó la casa. No me diga. Amigos de su programa Su Mundo con el Pueblo, del grupo de comunicaciones multimedios Su Mundo, en esta ocasión nos encontramos en el ensanche Espaillá del Distrito Nacional, en la calle Interior I, para llevarle a ustedes las incidencias de cómo está el cableado eléctrico que le corresponde a EDESTE. Una gran cantidad de alambre inservible que lo que hace es que afea a la comunidad y las calles y que de alguna forma y manera provoca cortocircuito. La gente pierde sus electrodomésticos, televisores, computadora, abanico, nevera. Entonces es necesario que de una vez por todas haga un operativo
para que todos estos cables inservibles sean sustituidos y la persona tenga un servicio eléctrico fluido, pero sobre todo que contribuya al mejoramiento del medio ambiente. Dígame usted, mire cómo están los contadores y qué sé yo, probablemente una que otra instalaciones ilegales, pero se provoca esto por el desorden que hay en las redes eléctricas. Nosotros vamos a seguir tomando vista de esta situación del cableado eléctrico en la calle interior y del ensanche Payá, que necesariamente es una réplica de todo el sector en la situación que se encuentra el tendido eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Para qué trabajan? Entonces, vengan en auxilio de estas comunidades con el propósito de que todos estos alambres inservibles que afean la comunidad, que de alguna manera degradan el medio ambiente, sean sustituidos por un cableado donde haya menor pérdida de energía. Vamos a continuar con este reportaje, a ver qué nos dicen los comunitarios de este sector, de esta calle, y en breve regresamos con más y mejores informaciones en su programa Su Mundo con el Pueblo. Seguimos en la calle interior y en esta ocasión vamos, naturalmente, del ensanche Payá, y en esta ocasión vamos a conversar con José Javier. José Javier, dime, ¿cuál es tu parecer en relación al desorden que hay con los alambres eléctricos? Por aquí pila de gente pegada, hay gente pegada del otro, entonces también la luz pagando pila de cuarto y un desorden, en verdad eso no está. La luz te llega carísima, te llega de casi 5,000 o 6,000 pesos. Para los que tienen aire, para los que no tienen le llega de 2,000 para abajo. ¿Y eso es muy caro para la gente? Pero claro, maestro, es un abuso, entonces la vaina por la nube, mira su alambre ahí que no se sabe quién es que va a pagar la luz, en verdad, cuando llegue el recibo en un par de días. ¿Se producen cortocircuitos, José? Sí, a una vecina en estos días se le quemó la casa. No me diga. Sí. ¿Aquí cerca? Por aquí cerca. El domingo se le quemó la casa a ella. Por un circuito eléctrico. Por un cortocircuito. Y ellas no estaban ahí, estaban compartiendo para un cumpleaños para la Avenida España. José Javier, dime, ¿y la delincuencia en el sector está controlada? ¿Controlada? No, así no, maestro. Dime, ¿qué hay de delincuencia aquí? Pero ayer, al más bonito le dieron para abajo que fue uno que estaba atracando ahí en la zona colonial con 19 de marzo. ¿De aquí? ¿Del sector? No, del sector no. Pero yo te pregunto del sector específicamente. No. Está frío. No se puede decir que está frío ni tampoco está caliente, pero eso nunca va a pasar de moda. Siempre van a atracar aquí en el barrio. Entonces, dime tú. José Javier, una cosa importante. La recogida de basura, los servicios del agua aquí. ¿Hay servicios de agua? ¿Qué le digo? A veces el agua llega bien, a veces llega mal. La basura viene por aquí, dice que va a recoger y entonces lo que deja ese bajo en la calle. Seguimos en la interior y del ensanche Payá y vamos a hablar con Juan Carlos, pero con el nombre de Juan Carlos nadie le responde. Con uno de los moñuces. ¿Cómo está, don Moñú? Estamos bien, buenos días. Líder, estamos por aquí recabando la información de los moradores del sector en relación a la luz eléctrica, el cableado, que lo vemos en muy malas condiciones. Hace tiempo de eso, incluso en aquel palo de luz que está allá próximo a la esquina, siempre se desconecta uno de los cables. El cutao. Uno de los cables primarios. Incluso una vez se llegó a quemar muchísimas cosas por aquí en la casa de la... Vienen, lo reparan, a los 2 o 3 días vuelven otra vez porque no lo hacen bien. Entonces, no está funcionando por acá. Realmente ellos hacen el intento, vienen, pero es que si usted viene y hace la cosa bien, pues entonces creo que es mejor así. Mira, ¿y la recogida de basura por parte de la alcaldesa? No, sí, el camión pasa por aquí prácticamente diario. ¿Agua potable?
se pone difícil también. El agua potable. Quiere venir solamente los martes o los sábados con mucha... Un llamado a Fellito. Claro que sí, que se acuerde que no siempre donde están todos los edificios que tiene que haber agua, en los barrios también se necesita, porque que ha crecido la población, hacen esos pozos filtrantes, todo el mundo tiene agua y los barrios estamos careciendo a veces. Juan Carlos, ¿la delincuencia en el sector se ha controlado? Se puede decir que sí, para en tiempos anteriores... Estaba más caliente antes. Claro. Han descendido los atracos, los puntos de droga. Se pudiera decir que sí, siempre hay su cosita, porque tú sabes cómo es. La policía da su patrullaje. La policía de vez en cuando lo que tiene que hacer bien su trabajo, porque ellos se enfocan en la música de los carros, Ajá. Pero hay lugares que tienen música de los carros. En eso que ellos se enfocan. Pero si yo tengo, bueno, pero que no sean de los kitipó, eso, que hace mucha bulla. Sí, eso mismo, pero que se enfocan en eso, pero no vienen a una casa o a un negocio que le moleste a un vecino, sí. Ahí no vienen, o si vienen, agarran y se van. Bueno, pues... Entonces se enfocan en los carros. Entonces, tienen que enfocarse en todo. El llamado general de Juan Carlos a las autoridades. Que pongan carta en el asunto y que se enfoquen, porque el barrio siempre está ahí. Hay muchas personas que no dicen nada, pero los que dicen algo es porque saben que hace falta algo, si es con la luz, si es con el agua, si es con la policía, más patrullaje. Que estén más atentos, que no se enfoquen solamente en una cosa y la otra no, sino que todo, porque todos somos iguales. Muy bien. Señores, estuvimos conversando con Juan Carlos, uno de los componentes de los Moñuces, que son de esta comparsa que se visten de Diablo Cojuelo, sí. Y desfilan por el malecón y le llevan alegría al pueblo y a la comunidad. Sí. Seguimos con su programa Su Mundo con el Pueblo. Si yo te traigo a Carolina Mejía, la alcaldesa del Distrito Nacional, ahora mismo en persona, ¿tú le haces algún llamado a ella para que mejore la situación de recogida de basura? Pero claro. Te la traigo. Claro. Después no te metes miedo. No. Déjame ir a buscar a Carolina. Javier, me dijiste que te trajera a Carolina para tú hacerle un llamado para que se mejore la recogida de basura. Mírala ahí, tú estabas de guapetón, díselo a ella. Carolina, aquí lo que hay que recoger la basura, porque esa gente que usted manda del ayuntamiento, vienen, agarran con pila de niños por aquí, y esa agua le molesta a ellos. El exiliado que sale El exiliado le molesta a ellos, entonces, controle eso. Póngase los pantalones que usted hija de un 2 veces presidente. No, una sola vez. Pues, una sola vez presidente, entonces usted está por eso también, por ser presidenta. ¿Y tú crees que tenga chance de llegar a la presidencia? Con toda esta gente que hay ahora mismo, no se sabe quién es que va a gobernar en los próximos 4 años. En los próximos 4 años no se sabe quién es que va a gobernar. Pero dámele el llamado a Carolina, pues tú estás medio flojo. Pues yo se lo hice. Mírala ahí, pues tú estabas de guapo ahorita, díselo ahora. Ven. Díselo ahora, ven. Habla con ella. No te rías, díselo. Dale. Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Lo dijo Juan Carlos. Bueno, señora, está un poco jocoso el reportaje, ¿no? Sí. Por el joven. Salió corriendo. Hay mucho delay. No, se trancó, pero bueno, son parte de la cosa, de la cotidianidad. Mire, jóvenes, ¿qué le parece a ustedes? Lo voy a someter a su opinión de todos. Sí. Vamos al estudio B de Su Mundo TV para llevar un reportaje, un primer boletín noticioso con Marilady Sosa. ¿Qué le parece? Aprobado. ¿Quiénes votan a favor? Aprobado. No fuimos para el estudio B de Su Mundo TV. Adelante, Marilady. Muy buenas tardes, chicos. Muchas gracias. Señores, les cuento que el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, comunicó que en base a la interoperabilidad del sistema biométrico, trabajando con la Procuraduría General de la República y con la dirección de la Policía Nacional desde horas inmediatas después de la tragedia en la discoteca Jet Set, el objetivo es que a través de la plataforma de biometría se puedan identificar los cadáveres que fueron necesarios. Nos encontramos aquí en patología forense por 3 razones fundamentales en esta cooperación y apoyo al duelo que vive la República Dominicana. En un primer lugar, para seguir con el apoyo de la identificación biométrica a los cadáveres que lo requieran,
En segundo lugar, para desde aquí, donde estamos precisamente, despachar de manera expedita las actas de defunción y que los familiares puedan retirar el cuerpo de sus seres queridos y que se lleven de inmediato el acta de defunción, que es el documento que formal, legal y constitucionalmente acredita la defunción. En nombre del Pleno de la Junta Central Electoral, se presentó la disposición de facilitar el registro de las personas fallecidas en la tragedia y se requirió el listado oficial acompañado de la constancia del fallecimiento de las víctimas, con el objetivo de entregar de manera eficiente las actas de defunción a familiares de las víctimas. En otro orden, el presidente Luis Abinader, mediante el decreto 195-25, extendió a 3 días más el duelo nacional por la tragedia en la discoteca Jet Set en el Distrito Nacional. El artículo 1 del referido decreto establece que se extiende el duelo declarado mediante el decreto número 194-25 del 8 de abril de 2025 y en consecuencia se declaran de duelo oficial los días 11, 12 y 13 de abril de 2025. Mientras que en el artículo 2 hace referencia a que la bandera nacional deberá ondear a media asta los días señalados en los recintos militares y edificios públicos en todo el país. Les recuerdo que para ampliar estas informaciones deben sintonizar a las 9 de la noche nuestra emisión estelar de noticias. Vuelvo con ustedes. Bueno, señores, el reportaje de Marileni Sosa no cambie, porque a las 9 viene el Noti de Su Mundo TV para que usted se entere de las informaciones veraces y objetivas de todo el acontecer local e internacional. Vamos a una pausa y continuamos en breve en su programa Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Ahí lo dijeron los muchachos. Vamos. Gracias, amigas y amigas, por continuar. Falante, Francisco. Te confundiste conmigo mismo. ¿Usted cree que pareciéramos gemelos, Francisco? Pero tiene una corbata roja puesta. Mire la cara, pues. Me vi que era él, Dios mío. Ahí está fea la cosa. Pero Suero y yo no nos podemos confundir. Dios mío. Señores, el gobierno de la República Dominicana, a través de Presidencia y su vocero, acaba de emitir un comunicado donde dice que va a asumir un levantamiento técnico el gobierno de la estructura del JEPSET. Esto al margen de lo que le toca, con lo que le corresponde al Ministerio Público en función de las investigaciones que debe necesariamente iniciar. Vamos a escuchar qué dice Homero a propósito de esta posición que acaba de asumir el gobierno del presidente Luis Abinader. Adelante, señor director. Lo ocurrido en Jet Set nos ha dejado sin aliento, nos duele, nos aflige, nos une en el desconcierto y en la tristeza. Hoy terminaron los trabajos de búsqueda, rescate y recuperación de víctimas de acuerdo al protocolo internacionalmente establecido para la gestión de este tipo de emergencias. Las brigadas que trabajaron descansarán por primera vez y comenzarán a compartir con nosotros la tristeza colectiva. Agradecemos su profesionalismo y entrega ante la tragedia. Por ellos, hoy, todas las familias afectadas se sienten atendidas con dignidad. Ahora toca pasar a otra fase, la de entender y explicar lo que pasó, sin caer en juicios apresurados. Debemos aceptar que todos somos víctimas de esta tragedia, quienes la vivieron, quienes perdieron a alguien, quienes todavía sufren en los hospitales, quienes hoy la sienten como propia desde la distancia, y también nosotros, como Estado, como gobierno, como dominicanos. Nadie quiere que algo así ocurra. Nadie imagina que una celebración pueda tornarse en duelo. Y cuando ocurre, la actuación correcta es buscar respuestas. Por eso, el Poder Ejecutivo ha dispuesto la conformación de un equipo de expertos nacionales e internacionales coordinado por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica de Infraestructura y Edificaciones para la realización de un estudio técnico que determine las causas de lo ocurrido, que nos ayude a entender con precisión qué pasó, para aprender, para mejorar, para prevenir, para proteger, para fortalecer las normas de seguridad. Ese estudio técnico se hará con total apertura
y con pleno respeto a la independencia del Ministerio Público, órgano competente en materia de investigación para determinar los pasos a seguir en el ámbito de la justicia. Como gobierno, es el momento de esclarecer y de actuar con prudencia. Que esta pérdida nos recuerde que somos un solo pueblo, República Dominicana, que sufre unida y que solo unida puede sanar. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que el país conozca lo que ocasionó esta tragedia y pueda volver a confiar en la seguridad de los espacios que compartimos. Hoy es momento de acompañar, de consolar, de responder con serenidad. Desde el corazón y con el alma de una nación en duelo, reafirmamos nuestro compromiso con la vida de cada uno de los dominicanos. Dale. Bien, estuvimos escuchando a Homero Figueroa, ¿verdad? Sobre la presidencia. Bueno, van a ser entregadas las pertenencias por parte de la Fiscalía a todas aquellas víctimas mortales. Las pertenencias. Usted dijo que se le habían robado los policías. ¿Usted vio? Por eso que es bueno esperar. ¿Usted vio? Lo que quedó lo van a entregar. No especule. No, lo que quedó lo van a entregar. ¿Dónde va a ser entregada? El Departamento de Investigaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Distrito Nacional, informa que va a entregar las pertenencias de las víctimas del colapso Jet Set de la madrugada del pasado martes. Se exhorta a la persona que esté buscando las pertenencias de sus víctimas dirigirse al departamento donde se va a hacer la devolución correspondiente. Estas devoluciones se harán solamente a las personas autorizadas o a familiares directos con previa verificación de identidad y documentación del fallecido. Claro, para evitar confusiones de que este es mi tío, ahora va a aparecer mucha familia quizás. Jóvenes, en otro orden, por las redes está circulando un video de donde un oficial indisciplinado, que entendemos que es de la policía porque está vestido como de chamaco, indisciplinado, entró a un banco. La seguridad de ese banco, como es normal, le pidió que se quitara un pasamontañas y el policía se negó. Ah, pues eso es de él ahí. Porque además violenta una disposición de la ley. La ley monetaria y sobre todo de la superintendencia de bancos que establece que no se puede entrar con gorra, lente oscuro y pasamontaña. Entonces, ese policía... Ese policía se cansó de cobrar. Porque no es verdad que le van a permitir esa indisciplina cuando es un oficial que debe contribuir al orden. Y el de seguridad de manera decente. Fíjese que hasta con las manos en los bolsillos le pide que se quite el pasamontaña, porque eso es de ley. Eso no es ese señor que lo ha impuesto. Es la superintendencia de banco. Bueno, entonces ese policía debe ser con el pecho abierto, separado. Además, los policías no pueden entrar ni siquiera armados a un banco, porque yo me puedo vestir de policía y atracar. ¿Y cuántos han encañonar una cajera para que me dé los cuartos. Claro. ¿Y cuántos disfrazados de policía, vestidos de policía han atracado bancos? Terrible, terrible. Antes de irnos, jóvenes, reconocer y destacar el trabajo excelente que han hecho el departamento de prensa de Su Mundo TV en toda la cobertura de esto que ha tenido que ver con el siniestro que se produjo en la discoteca Yese, minuto a minuto informando. Periodistas, los camarógrafos, los choferes, la encargada el equipo completo, redes sociales. Excelente. Desde el mismo inicio del acontecimiento tuvo presencia. Recuerden que eso lo dirige arriba Leandra Encarnación. Vámonos. Entonces, Su Mundo con el pueblo. Cristiano Ronaldo, mi hermano. Donde el pueblo tiene voz y participación. Yo voy que gana la Estrella Oriental.